y va a testificar. Amén. Hermanos, bendiciones, Dios me les bendiga. Luego voy a hacer lo más breve posible porque por el tiempo no. Porque si me pongo a dar testimonio, como de verdad debo contar 3 horas que me voy a contar. Entonces, 2 horas. Con 2 testimonios, en un solo milagro, todas las cosas que me ocurrieron. Varias personas han escuchado este testimonio y igual aquí estoy. O sea, no les he contado detalladamente, pero la mayoría de personas que cuando llegué a la iglesia me recibieron que saben por esa enfermedad por la que yo pasé. Yo caí con lo que es ataques de ansiedad, ataques de pánico. Me estaba volviendo loco, mis amigos no sabían qué era lo que tenía, pero en realidad nadie sabía por qué. O sea, yo cuando caí en esto, yo caí antes de la enfermedad, yo era una persona que caí en la idolatría, pero no en la idolatría que todo el mundo conoce, a los católicos que adoran a la Virgen y al Divino Niño y todas esas cosas. Y yo no, yo caí en la idolatría, pero al mismo tiempo era una secta satánica, pero a mí no me la vendieron así, me la vendieron como que era algo normal. Entonces, no sé si han escuchado la Santa Muerte. Eso es un demonio que en ese tiempo yo no lo sabía que era un demonio, porque a mí incluso la persona que me metió a esto me lo vendió como algo bueno. Caí en idolatría y la adoraba, tenía esa imagen, me cambió mi vida, sí, porque el demonio también tiene poder, cambió mi vida económica. Yo me ganaba, me acuerdo que $15 diarios antes de entrar a eso, y cuando llegó eso a mi vida eran 150, 200 diarios, pero así mismo yo tenía que pagarle con una ofrenda, y le pagaba con velas, con incienso, y después las ofrendas ya no eran velas ni incienso, sino que me pidió un sacrificio grande, y yo llegué a tatuarme esa imagen en el brazo derecho, y a partir de que yo me tatué esa imagen y quedó en mi pie marcado eso, de ahí vinieron los problemas. A la semana de hacer ese tatuaje yo le diría porque si le estoy pagando una ofrenda y le debería mejor, ¿no? Según yo, pero no, ahí vinieron los problemas. Caí enfermo. 3 de la mañana en mi casa, caí con, bueno, yo pensaba que era un infarto, pensaba que era un derrame, todo el lado izquierdo se me hizo como desconectar, sentía como que fue lado, como que me daba derrame, como que me iba a dar un infarto, con taquicardias, y ahí fue que los doctores no supieron qué hacer conmigo, nadie daba qué mismo tenía. Entonces por medio de mi mamá me habló de Cristo y vine a los pies de Cristo, entonces decidí. Y cuando llego me tocó con la sorpresa que varios hermanos ya habían sufrido la enfermedad que yo tenía. Obvio que no era por la idolatría que yo caí, porque sabrá por qué fue, pero también habían, pero yo les pregunté, o sea, ¿cómo siguen con la enfermedad? Y me recuerdo que 2 o 3 hermanos me dijeron, no, ya no tenemos esa enfermedad. ¿Y qué doctor te curó? No, ningún doctor, el que me curó fue Dios. Me dice, bueno, yo como primera vez en los caminos de Dios, primera vez que venía a la iglesia, bueno, decidí a asistir más seguido, y entonces comenzaron a aconsejarme de que Dios es el único que me va a curar, no hay nadie, ni doctor, ni psiquiatra, cardiólogo, incluso me recomendaron brujos, y no me han atrevido a cardiólogo, psiquiatra, todo, solo me faltó acudir al brujo, pero antes de acudir al brujo, llegó mi mamá al tiempo y me dijo, hijo mío, ahí no te va a curar, te vas a curar en la iglesia. Entonces, decidí venir a Cristo, le entregué mi vida, pero después de 15 días, o sea, yo vine a la iglesia, pero de la boca para afuera, mi hermana, Dios, en mi casa, Dios, pero ya, después vi que me fue sanando la enfermedad, luego de 15 días se fue la enfermedad. ¿Y yo qué hice? Pues yo como ya me curé, dejé de venir a la iglesia, seguía en mi vida mundana. Entonces estaba jugando con fuego y yo no sabía que o sea, que mi mamá me decía, no, verás, no, con el pasar de se fue. Eso fue en agosto del año pasado. Seguí a los 6 meses, el último día de carnaval, estaba con mis amigos en Argentina y ahí la enfermedad volvió. Pero no volvió, así como la enfermedad volvió 10 veces más fuerte. Y ahí sí vi la muerte de cerca, y ahí yo me acordaba. Me puse a jugar con las cosas de Dios y ahora esas son las consecuencias. Me aferré tanto a Dios, lloraba, le pedía perdón. Una oportunidad que me da Dios, una sola.
en serio, no como la primera vez. Comencé a venir y ahí sí decidí entregar mi vida a Dios ya de verdad. Me entregué a aceptar a Jesucristo aquí delante de todos los hermanos en un domingo, 10 de marzo, recuerdo esa fecha que no la voy a olvidar nunca. Desde ese día que entregué mi vida, me entregué al 100% y le pedí a Dios que me sane, porque igual la enfermedad, mientras más venía en los caminos de Dios, la enfermedad más iba aumentando. Entonces el enemigo no se iba a quedar de brazos cruzados viendo cómo le daba la espalda y venía yo a los pies de Cristo, pero tuve gracias a Dios a los hermanos que me aconsejaron, el hermano Jorge, el hermano Eduardo, varios hermanos que me aconsejaron para que yo no vuelva a hacer lo mismo que hice la primera vez. Entonces decidí entregarle mi vida a Dios, comencé a ayunar, a orar por primera vez en mi vida, yo no sabía qué era eso. Comencé a ayunar, a orar, me levantaba de madrugada a orar, pero lo hacía por el miedo a morir. Yo tenía miedo a morir y decía, Dios, no me quite la vida, dame una oportunidad. Ya me entregué, ¿qué más tengo que hacer? Entonces me decía mi hermano, no es en el tiempo tuyo, hijo, es en el tiempo de Dios. Estás con esa enfermedad, pero Dios te va a sanar. Y desde que me entregué, como al mes y medio, nos visitaba un profeta, todos supieron que nos visitó un profeta de Venezuela. Y ese día recuerdo que yo me había entregado a Dios y todo, pero recuerdo que la imagen a la que yo oraba la tenía en la casa y no me había dado cuenta cómo la tenía. Limpiando mi cuarto, mi mamá me dijo, oye, y eso de ahí, ya estás en los caminos de Dios, ¿qué? Lo cogí, tumbé esa mesa, tumbé ese altar, boté las velas, el incienso, todo eso que tenía, en una funda, lo hice pedazo en el piso y lo boté, todo. Yo decía, el diablo mentiroso. Y a veces lo hice, bueno. Eso fue antes de venir al culto, el día que el profeta me iba a visitar. Desde ese día que volteé esa imagen, ya había acercado a Cristo, pero volteé la imagen y cuando vine aquí al culto, el profeta me dio una palabra y me dijo que tenía una palabra de parte de Dios para mí y que el único que me va a curar es Dios. O sea, Dios te está sacando, tú has caído en un pozo en lo más profundo y tú no vas a poder salir, solo Dios te va a sacar. Y ese día yo me aferré tanto a eso que me dijo. Y recuerdo que los hermanos que estaban aquí, el profeta los ministró a uno por uno y ellos caían tocados por el Espíritu Santo. Yo decía, Dios mío, hoy tiene que hacerme un milagro. Dios mío, le digo, todo el mundo está recibiendo y yo le digo, ya te vengo orando, ayunando, mira que ya dejé todo lo que me pediste que deje. Y ya perdí hasta la fe, yo ya me iba a sanar. Ya el culto faltaban como 15 minutos para que se acabe el culto, el profeta se iba. Y yo dije, bueno, Dios, otro día será. Cuando ya pierdo, ya supuestamente ya se lleva el profeta, yo decía, ya otro día tú me vas a sanar, Dios. Y ya estoy yo alzando las manos, orando a Dios, pero ya diciendo, otro día será. Y cuando estoy diciendo eso, sentí como le cayó algo encima mío y comenzó a hacer una presión aquí, en la parte de la sien, en la cabeza, en la frente. Iba bajando con una fuerza y me sofocaba, me quemaba, bajó hasta mi pecho y cuando ya bajó más o menos por la parte del estómago, sentí que algo de mí se desprendió y me acuerdo que estaba sentado y yo pensé que yo me iba a morir, pensé que me iba a desmayar, no sabía qué era. Yo incluso me acomodé como para caer, pero para caer bonito, para no desplomar ni partirme la cabeza. Y desde ese día yo no sabía qué pasó, le pregunté al pastor, ¿qué es lo que sentí? Me dice, hijo, es un toque del Espíritu Santo, así se siente, pues no sabes, pero no te asustes, no tengas miedo. Y digo, pastor, pero entonces, ¿qué? Eso es, sí, eso es, pues no tengas miedo. Y la pastora lo mismo, hijo, fue esto, los hermanos así, hijo, fue esto. ¿Y por qué? Yo vengo ayunando por una bendición especial y por mi sanidad. Dios te ha sanado, creo. Entonces yo sigo desde al principio, bueno, pero después, hermano, no dude, hermano, me dice, tiene que declararte santo en el nombre de Jesús. Ese día me fui aquí, estoy sana. Gloria a Dios. Y yo no podía estar un solo día con pastillas ni con gotas, y son medicinas fuertes. Y al otro día me levanté totalmente nuevo, yo la alegre, mi mamá me dijo, hijo, Dios te sanó, me dice. Y desde ese día fui completamente sano y Dios me sacó de la idolatría, de esa secta demoníaca que yo creía que estaba bien, y también vi la gloria de Dios por despertarse en mi vida, porque nunca había visto, solo me habían contado cómo era, y entonces pude ver en carne propia vivir lo que es una sanidad. Cuando sentí que eso se desprendió de mí, sentí un alivio, una paz que no la había sentido nunca, ni
incluso antes de caer enfermo, sentía esa paz. Y me sentí tranquilo y gracias a Dios, Dios hizo un milagro que no pudo ni el doctor, ni los curanderos que me recomendaron, que ándate por aquí. No, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar, ningún brujo me va a curar. Y el doctor me decía lo mismo, o sea, esa es una enfermedad, mijo, eso te vas a curar con la ciencia médica. Y no fue así. Él me decía que yo me iba a curar dentro de año y medio y duré solo mes y medio para la enfermedad y Dios me sanó. Entonces toda la gloria